Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Y ahora sí, saludo a mis compañeros, a Andrés Lopera. Muy buenos días, hermana. Un cordial saludo a todos nuestros radioyentes y a todo el equipo técnico de Radio Católica Mundial. También saludo a Hildebrando Echevarría. Buenos días, hermana. Buenos días para todos mis compañeros y un muy cordial saludo en este nuevo año, en vísperas de la solemnidad de la Madre de Dios, a todos nuestros radioyentes. Y también saludo a nuestra invitada Sandra Lopera. Muy buenos días, hermana, a todos los compañeros aquí presentes. Gracias a Dios por esta oportunidad y un saludo cordial a todos los que a esta hora nos sintonizan por Radio Católica Mundial. También les saluda la hermana Dolores, que nuevamente conduce este programa que estamos haciendo en directo para todos ustedes, para el bien de nuestras almas y, por supuesto, para ayudar a ese conocimiento más profundo, lleno de amor, del matrimonio. Bueno, hoy que contamos con la presencia de nuestra invitada, ella es psicóloga y nos va a hablar muy bien de lo que es este sacramento, dentro de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, del matrimonio. No es lo mismo una unión que se dice libre, pero no es libre, porque lo que se funda en el pecado no me hace libre sino esclavo. Por eso de decir que vivimos en unión libre está mal dicha. Una unión de pecado, como es 2 personas sin estar casadas con este sacramento, pues viven en pecado y entonces esa unión no es libre, es esclava. Bueno, esto es una pequeña aclaración que les quería hacer. Hoy vamos a ver un tema muy precioso y que creo que muchos católicos que están casados por la Iglesia ignoran. Y por eso también se están dando muchas separaciones dentro del matrimonio en la Iglesia. Porque lo hemos titulado el programa El matrimonio sacramento del amor. No de la desconfianza, no del egoísmo, no, sino que es un sacramento del amor. Y esto es lo que les vamos a transmitir hoy también. Vamos a ver a lo largo del programa qué es lo que hace que este sacramento no llegue hasta el final, es decir, enemigos de este amor en el matrimonio entre el esposo y la esposa. Hoy no vamos a hablar de los hijos, la autoridad que debe haber, el amor hacia ellos, sino solamente del amor que debe haber entre el esposo y la esposa. Yo les querría preguntar, los que me acompañan están casados y son familias numerosas. Se dice que el hombre y la mujer se complementan en el matrimonio, pero muy poco sabemos qué es complementarse. Complementarse es que uno es la mitad, el otro es la otra mitad y al unirse hacen algo completo. Entonces yo quisiera aquí con Sandra, que ha estudiado muy bien el tema para el día de hoy, nos diga, Sandra, ¿en qué consiste esta obligación del amor mutuo en cuanto a una complementariedad? Bueno, hermana, teniendo en cuenta que el matrimonio es un estado de amor mutuo, como usted lo dice muy bien,
Me parece importante, antes de hablar de la obligación del amor mutuo en el matrimonio, que es tan importante, hacer una claridad de la palabra sacramento, porque es que el matrimonio en sí, como es el título del programa, es un sacramento del amor. Y esa palabra sacramento, si bien es un medio de gracia divina, también la misma palabra como tal nos enseña mucho. La palabra sacramento viene del latín, que significa sacre, hacer santo, y mentum es medio. Entonces, hoy la invitación es a ver el sacramento del matrimonio como un medio para ser santos. El matrimonio como sacramento nos sirve para tener comunión y para el bien de la pareja, de los esposos. Es un medio por el cual nos es dispensada la gracia divina. Y esto es una gran responsabilidad. Si lo vemos como un medio para santificarnos, decimos, wow, eso es una responsabilidad inmensa cuando nosotros tomamos la decisión de unirnos en el sacramento del matrimonio. Y toda responsabilidad trae por ende una obligación. Y cuando escuchamos la palabra obligación, como que a muchos les entra jartera, pereza, qué de obligación. Pero me gustó mucho una descripción que hace la RAE sobre la palabra obligación, y es que es la imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. Cuando nos casamos lo hacemos, cuando decidimos unirnos en el sacramento del matrimonio, lo hacemos de manera voluntaria, libre, y eso mismo nos genera a nosotros una exigencia moral. Entonces, esa obligación de amor mutuo debe ser una exigencia moral entre dos personas que, si bien son muy diferentes, estamos llamados a complementarnos, como la hermana lo decía hace un momento. Y hay una misión en el matrimonio, en esta obligación, y es de ayudarnos, de apoyarnos mutuamente, de ayudarnos en todos los aspectos. Entonces debe ser una mutua y plena donación. Esto es algo que no se logra de un día para otro, es un proceso que requiere dominarse, negarse en ese amor propio cada día. Entonces yo, dentro de esta obligación de amor mutuo, debo imponerme y exigirme moralmente, de manera libre, a amar al otro en un hecho concreto, que es ayudarle a alcanzar esa santidad, a alcanzar a ser mejor persona, porque Dios con los sacramentos nos da las herramientas que necesitamos para la felicidad máxima, y la felicidad plena no se alcanza en el matrimonio en esta tierra, se alcanza en la unión con Dios. Entonces Dios pone a esa persona a nuestro lado. Si lo espiritualizamos, si lo llevamos a la vida espiritual, el matrimonio es la mejor herramienta que Dios nos ha dado para llegar al cielo juntos, para crecer como personas. Sí, Sandra, y qué bonito el título que tiene el programa, Sacramento del Amor. Y es que pues el matrimonio en realidad es un regalo que nos da la Iglesia para que la gracia de Dios, su bendición y su fortaleza esté con nosotros durante toda nuestra vida. Hay un texto muy bonito que lee el sacerdote al inicio de la celebración, y pues muchas veces no le ponemos atención de pronto por el momento, ¿cierto? Pero es un texto muy bonito que dice: un día fuisteis consagrados en el bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir vuestro amor y os enriquecerá y dará fuerza para que os guardéis siempre mutua fidelidad y podáis cumplir con vuestra misión de casados. Es así que el Señor siempre va a estar con nosotros. Si nosotros no le damos la espalda al Señor, Él siempre va a bendecir nuestro amor, nos va a dar esa fortaleza para llevar a cabo toda la misión que tiene el matrimonio, ¿cierto? Así que si un matrimonio fracasa, no es porque uno de los cónyuges o los dos se han alejado de Dios, ¿cierto? Y pues sí, es muy triste ver hoy en día novios o incluso que dicen ser católicos, que dicen que no se casan porque si se casan van a fracasar. Pero pues esto en realidad es todo lo contrario. El Señor, tenemos que invitar al Señor a que esté con nosotros, a que una nuestro amor. Por otra parte, el catecismo también nos enseña que este sacramento confiere
a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad, como lo decía Sandra, en la vida conyugal, y acoger y educar responsablemente a los hijos y llevarlos también a la santidad, darle hijos al Señor. Muy bien, yo querría ahora ir más a la práctica, porque el número de divorcios o separaciones o infidelidades cada vez es mayor. Por lo tanto, algo está pasando. No es que yo le eche la culpa a mi esposo, el esposo a la esposa, no, es que está faltando algo, porque el matrimonio es una mutua ayuda. Entonces, yo querría preguntarle, ellos son casados, Hildebrando tiene 8 hijos, Sandra, la que nos acompaña, es esposa de Andrés, que también nos acompaña, tienen 4 hijos. Entonces, vamos a ver, la tarea en concreto ya de cada uno, porque la mujer es lo femenino muy diferente a lo masculino, pero por eso empezábamos el programa diciendo que esta complementariedad, es decir, que son 2 piezas que se tienen que adaptar para ya lograr ese engranaje. Entonces, en la práctica, primero, ¿por qué es el problema? Porque vemos que muchos matrimonios no se entienden los esposos y eso se irradia a los hijos. Entonces, primero, ¿por qué yo no me entiendo con mi esposo, al que se supone que amo? Porque si no, no me hubiese casado. Entonces, primero vamos a ver el problema y luego vamos a ver la solución. Hermana, bueno, quisiera rectificar algo que dije ahorita sobre la solemnidad de la Virgen María, que fue ayer, Madre de Dios, y que es nuestro gran ejemplo a seguir, y que tenemos que tener algo muy presente. O sea, si, como dijo Andrés y lo dijo Sandra, si nosotros no tenemos claro la ayuda de Dios para llevar el matrimonio, que aunque es algo muy hermoso, tiene sus dificultades, para enfrentarnos a todo esto tenemos que tener la gracia de Dios, porque los esposos son personas distintas, pero complementarias a la vez, hermana, no solo en sus cuerpos, sino también en sus corazones, en sus espíritus y en sus almas. Por esta razón, su misión ha de ser ayudarse mutuamente, apoyándose uno el otro, perfeccionándose uno el otro, lograr su pleno y mutuo desarrollo y florecimiento entre ellos, perdonándose, aceptándose. Cada uno de ellos debe de entender al otro, preocuparse por el otro, y no solamente de sus hijos, porque, bueno, el papá tiene que tener presente el hombre que es padre, porque muchas veces nos olvidamos de ser esposos por ser padres, o queremos ser esposos pero nos olvidamos de ser padres. Y yo creería, hermana, pues ahora lo que está pasando en la sociedad es que no se quiere tener hijos porque no hay un ejemplo, o no hay un testimonio, algo que yo vea palpable de que realmente vale la pena el matrimonio, y solo queremos pues vivir el uno y el otro, paseando y disfrutando del matrimonio, pero faltando esto que son los hijos, que es algo muy grande. Y muchas veces los que tenemos hijos, como es mi caso, el caso de nosotros, nos olvidamos de el esposo y nos dedicamos a ser padres, pero nunca nos podemos olvidar de que somos padres, pero también esposos, y que a la final, hombre, pues nuestros hijos, por mucho que los queramos, por mucho que queramos que estén con nosotros, algún día no van a estar, y pues el cónyuge va a estar con nosotros hasta el final, porque el matrimonio se basa hasta el final. Por eso es algo tan hermoso, y como dice Monseñor Munilla, hay que coger las llaves del candado y tirarlas al mar, porque cuando nos casamos es hasta siempre. Muchos casos
pasan ahora, hermana, y es que, como yo les digo, nos olvidamos de ser esposos por ser padres, y eso es algo que, bueno, se presenta mucho, y como lo decía ahorita la hermana, usted, hermana, vea, y yo lo he vivido y sé que es así, y se lo escuché en algo que me leí. El demonio muchas veces, cuando queremos llegar a la casa, saludar a la esposa, bueno, pasa que ella de pronto nos recibe y están en el agite del día, y no pasa lo que pensamos que pasase. Entonces ese buen saludo se convierte en un mal humor, en empezar como a reprochar al otro, a esquivarle, a ser grosero con el otro, porque el demonio es desunión, el demonio divide, y él no quiere que entre los esposos, y más si son cónyuges casados por la Santa Iglesia Católica dentro del matrimonio, y si esa familia está en gracia de Dios, el demonio, bueno, aunque no queremos estar metiendo el demonio en todo, pero la verdad quiere desunirnos. Entonces muchas veces hay peleas entre nosotros por cosas que no valen la pena, y que y nosotros hemos hablado con muchos matrimonios, y muchas veces se han dejado y han terminado el matrimonio por cosas, hermanas, que no valen la pena. No cosas, ni siquiera infidelidades, que porque no nos entendíamos, que porque discutíamos mucho, pero eso quizás no son cosas graves, sino que muchas veces nos dejamos, pero como no tenemos la gracia de Dios para soportar el otro, para entender el otro, que de pronto tuvo un problema con los niños, o yo en el trabajo, etcétera, es de mucha comprensión, y el demonio siempre se mete a dividir. Y no nos olvidemos que lo hemos hablado muchas veces en el programa. El demonio ha dicho que la última batalla va a ser contra el matrimonio, y ¿qué es lo que él realmente quiere hacer? Dividir. Entonces es como un complemento entre ser papá, pero ser esposo a la vez, y que mis hijos vean, no que yo diga que amo a mi esposa, no, que ellos vean que realmente yo sí amo a mi esposa, que la trato bien, que tengo algún detalle con ella, o salgo con ella, porque por lo menos yo puedo decir que mi esposa no es de detalles grandes, es de cosas pequeñas, y las mujeres son de detalles pequeños, pero muchas veces es de tiempo que nosotros los hombres nos descuidamos en eso, y habría que tenerlo pues muy presente, hermana. Entonces es como estar luchando en contra de esa corriente que el mundo se ha olvidado. Ya para darle la palabra a Sandra, nosotros el 31 estuvimos en una iglesia muy concurrida acá en Medellín, en Sabaneta, que es un santuario donde los martes hacen misa de 6 de la mañana a 8 de la noche, y había exposición del Santísimo hasta las 9 de la noche. Fuimos con todos los niños, y la Santa Misa era una misa solemne, muy hermosa, como hasta las 10 pasadas, y bueno, gracias a Dios no fue bien con los niños, hermana, pero cuando terminó la misa, mucha gente se nos arrimó, y señoras, o sea, sorprendidas, porque mi esposa y yo, siendo jóvenes, teníamos tantos niños, y pues de 10 a 3 meses que tiene Tomás de Jesús, y hasta fotos que nos tomamos ahí. Y bueno, uno muchas veces, hermana, sí, va en contracorriente y el mundo lo mira raro, pero hay personas que también se sorprenden porque, como nos decía un sacerdote, vamos en contra del mundo, del mal vestir, de todo esto, porque tratamos de que las niñas tengan su pudor y siempre el vestido y vestir bien para representar la Virgen. Pero uno muchas veces achicopala, lo digo por mí, por las críticas, por tantas cosas, pero creo que a la final, hermana, estamos representando la Sagrada Familia, y a la final vale la pena seguir luchando por esto. Y también le digo a nuestros oyentes, hermana, vale la pena luchar por el matrimonio, pero dar testimonio, aunque van a haber problemas, tenemos problemas, van a seguir, pero vale la pena a la final, hermana, dar testimonio, porque precisamente en la hora santa y en la Santa Misa se habló mucho de la familia, porque creo que ahora los sacerdotes y la Santa Iglesia Católica y el mundo se está dando cuenta que el matrimonio tiene un quebranto grande, y que hay que luchar por él y mirar, bueno, qué es lo que está pasando en la familia, porque como decía el Santo Papa Juan Pablo II, mira cómo va la familia y así también irá la sociedad. Y para luchar, Hilde, por eso tan lindo que hablas de la familia, es muy importante detectar cuáles son esos enemigos del amor mutuo,
yo diría que el principal enemigo que tenemos en el matrimonio es el egoísmo y entender que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando tomamos la decisión de amarnos mutuamente, esa decisión trae consigo también exigencias. Y es importante asumir esa exigencia y esa obligación de amarse, porque es que, como decía ahorita Hilde, la figura del hogar es educadora y se irradia. Y qué triste para un niño ser educado por personas que no se aguantan, que no se perdonan, que pelean todo el tiempo, ya que, como decía ahorita Hilde muy bien, es que la educación en el hogar se da por irradiación. Y por el contrario, qué gran fuerza de irradiación para la acción social, para el apostolado, da un hogar donde hay amor. Entonces, todo esposo que se perfecciona a la vez a su cónyuge, a su familia y por ende a toda la sociedad. Como decías ahorita, la gente se veía impactada de ver esa diferencia y ese amor. Pero es importante, para poder proyectar, irradiar ese amor en familia, en la sociedad, es trabajar nosotros mismos primero nuestra vida interior. Y así trabajarlo con mi esposo y juntos irradiarlo en nuestros hijos y de ese modo en la sociedad. Bueno, muy bien. Ahora, cuando escuchemos la canción, vamos a ver en concreto cómo es la mujer, toda mujer, y cómo es el varón, todos los varones, porque son psicologías diferentes. Entonces, el saber, porque muchas veces los problemas es que no nos conocemos. Entonces, si el varón no se conoce, pretende que la esposa sea como él. Y viceversa, y no puede ser así porque Dios los ha hecho hombre y mujer muy diferentes para que se puedan complementar y dentro del hogar ya poder santificar toda esa familia. Esto es lo bonito del matrimonio. Nunca una mujer podrá ser como el hombre, aunque ahora estas cosas modernas, podríamos decir demoníacas, están equiparando que un hombre puede ser mujer. Es imposible. Aunque yo me haga todas las operaciones que quiera y mi apariencia sea de mujer, pero soy hombre, es imposible, porque una psicología femenina o masculina yo no me la puedo quitar de mí, aunque me haga todas las operaciones posibles. Entonces, esto es muy importante, y ahora, después de que escuchemos la canción, vamos a ver cómo es una mujer, cómo es un hombre y qué deben de hacer en la práctica para complementarse. Entonces vamos a escuchar primero una canción del grupo Lo que Dios ha unido, que se titula Qué lindo es el matrimonio. Qué lindo es el matrimonio de Sara y de Tobías, modelo para el cristiano, ejemplo todos los días. Fue una unión espiritual, un matrimonio piadoso. Ella mujer de Dios, él un hombre religioso. Qué lindo es el matrimonio de Sara y de Tobías, modelo para el cristiano, ejemplo todos los días. Ellos son como una flor del Antiguo Testamento, se adelantan a los siglos, matrimonio, sacramento. Qué lindo es el matrimonio de Sara y de Tobías, modelo para el cristiano, ejemplo todos los días. Conservan el alma joven, nos renueva la oración. Dios está siempre en sus labios, también en su corazón.
Bueno, queridos radioyentes, ahora sí que vamos a dar los números de teléfono para que nuestros radioyentes, los que deseen, puedan llamar. Si lo hacen, como siempre, desde Estados Unidos o Puerto Rico, llaman al 1-866-398-6377 y desde fuera de estos dos países al 1-205-271-2976. Con cabeza fría. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo es el hombre. Bueno, nos tendríamos que alargar un programa mucho más tiempo, pero en síntesis, cómo es el hombre, como Dios lo ha hecho, su psiquismo, su forma de ser varonil, y cómo es la mujer, porque ahora lo vamos a ver muchas veces, el esposo quiere que la esposa sea como a su gusto, como él quiere, como su forma de ser, y también al contrario. Entonces es imposible, porque Dios ha hecho a ambos, hombre y mujer, diferentes, y la clave está en saberse llevar los dos y ayudarse el uno al otro, lo que puedan ser deficiencias tal vez morales, es decir, donde haya pecado, pero la psicología siempre va a ser diferente. Sí, hermana, es importante, como usted lo dice, tener claro que somos mundos diferentes, que somos diferentes en el cuerpo, en el corazón, en el alma, en el psiquismo, pero esta diferencia nos permite complementarnos. Es decir, que ante los mismos hechos y circunstancias, tanto el hombre como la mujer reaccionamos diferente. Como usted decía hace un momento, la mujer es más dada a la piedad, entonces es aprovechar en esto, no para imponer, sino para sugerir al hombre esta vida de piedad en la familia. La mujer es más delicada, el hombre es más fuerte, razona el hombre frente a las situaciones de manera genérica, mientras que la mujer tiende más como a la intuición, a adivinar, a fijarse en los detalles, como decía ahorita Hildebrando. Entonces, realmente nos gastaríamos todo un programa hablando de las diferencias entre el hombre y la mujer, pero nosotros debemos tener claro de que es importante en oración conocernos a nosotros mismos y buscar también conocer a mi esposo en sus cualidades, en sus defectos, para lograr ese complemento, como la hermana lo decía ahorita, y no lograrlo a través de sermones, de quejas, de recriminaciones sobre sus defectos y errores, porque esto, en vez de ayudar, envenena el corazón y la vida familiar. Entonces, lo más importante es yo poder ver con claridad cuáles son las cualidades y los defectos de mi esposo, poder fomentar en el otro ese deseo de buscar a Dios, y eso se logra a través de mi vida espiritual, mi búsqueda interior de Dios, porque no puedo dar o antojar al otro de algo que yo no tengo. Debo orar y hacer penitencia por el otro, pero en silencio. Eso lo hacía Santa Rita de Casia, y teniendo un esposo tan difícil, logra cosas grandes, pero es porque ella logró irradiarlo, antojarlo de eso que esa persona había buscado primero. Entonces, desde lo práctico, yo veo que es muy importante buscar tres cosas. Uno, ser afectivo. Otro, ser atento, y otra, ser activo. ¿Cómo logro ser afectivo? Perdonando cada día y dejando pasar por alto esas pequeñas cosas que hieren mi amor propio, como haciendo un cortocircuito. Es decir, que si mi esposo en la mañana me dice algo que me hiere, no quedarme pensando en eso, porque el rencor es recordar y recordar lo que me dijo, no me dijo, por qué lo diría, sino hacer un cortocircuito, ocuparme en el día a día de lo que estoy haciendo, sin estar todo el tiempo dándole vueltas a la misma circunstancia o a lo que me hirió, y llegar el momento de hablarlo, pero al hablarlo decirlo sin herir, con respeto y amabilidad. Y es que, ¿qué pasa? Nosotros herimos cuando no aceptamos. Jesús nos corrige
sin herirnos. ¿Por qué? Porque Él nos acepta como somos, y muchas veces en nuestra relación de esposos no aceptamos que el otro es diferente, queremos que sea igual a mí, que sienta como yo. Entonces por eso es tan importante entender que el hombre, no solo desde su cuerpo, su corazón y su psiquismo es diferente, es que cada ser humano es distinto, y si yo lo amo, debo buscar el conocer y aceptar estas diferencias o estas cualidades y estos defectos, y mirar de qué manera podemos hablar eso, porque el amor no es indiferente al dolor del otro. Yo puedo corregirlo sin herir, quitar la dureza en el trato, estar dispuesto a tomar parte no solo de las alegrías, sino también de las tristezas del otro. Así es, Sandra, y pues bueno, yo creo que se dice mucho que pongámonos en el lugar de los demás, pongámonos en los zapatos del otro, pero verdaderamente es muy difícil si nosotros no conocemos las verdaderas diferencias que hay entre el hombre y la mujer, y no solo entre el hombre y la mujer. Todos los seres humanos, por temperamento, el temperamento nos lo da el Señor, somos demasiado diferentes, y comprender esto, yo creo que pues a nosotros, por lo menos como esposos, nos ha servido mucho estudiar un poco de lo que han sido los temperamentos y entender que verdaderamente somos tan diferentes para podernos empezar a comprender. Y bueno, ahí también está lo importante que decía Sandra, de caminar en una vida espiritual, porque sin Dios no vamos a poder en realidad llevar el matrimonio, ¿cierto? Qué bueno que nosotros como familia pues podamos ayudar a los demás, a mi esposa, a mis hijos en la vida espiritual, aunque el Señor es el que tiene el dueño del alma, el que guía cada alma, pero como decía Sandra, la esposa por lo general es más espiritual, pero entonces con su comportamiento, con su ejemplo, pues bueno, vamos a ir a la Eucaristía, qué bueno poder hacer el rosario diario. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de cuando los niños cumplen años, entonces celebrar una Eucaristía por los hijos, cuando cumplimos años de casado. Entonces todo esto va ayudando en la vida matrimonial. Yo les querría preguntar a Andrés y Sandra, que son esposos, esto que están diciendo, uno podría decir, un radioyente, bueno, pero como ellos parecen que viven una luna de miel, porque claro, están tan unidos, pero en mi matrimonio, dirán ustedes a lo mejor, no hay muchas peleas. Bueno, yo les querría preguntar a ellos algo personal, que quizás sirva de ejemplo a los que nos estén escuchando y les vaya mal en el matrimonio. ¿Ustedes siempre fue todo color de rosas o no? Y en ese no, ¿cómo lograron superarlo? Porque claro, yo puedo hablar de la teoría de cómo superar estos y cómo hacer para complementarnos, pero luego en la práctica, a lo mejor no lo pongo en la práctica, valga la redundancia. Entonces, yo les querría decir, ¿ustedes tienen algunos momentos en que están en desacuerdo y cómo lo solucionan? Porque claro, la idea no es que no vaya a haber problemas, la idea es cómo lo enfocamos y cómo lo solucionamos. Bueno, todos los días. Es que es un proceso de nunca acabar. Cada día se aprende, y mientras estemos en este mundo vamos a tener el amor propio, incitándonos al orgullo, porque como decía ahorita, yo veo que el orgullo es como el enemigo número 1 del matrimonio. Entonces, cuando uno primero tiene una vida de oración, va a recibir en la oración la fortaleza para uno dejar pasar. ¿Y cómo lo haces tú, Sandra, con Andrés? Entonces, digamos que lo importante es uno, antes de hablar con el esposo, hablar con Dios. Porque si uno no tiene ese tiempito de entregarle a Dios lo que me duele, lo que me hiere, lo que necesito, nadie me va a llenar. No es poner mi satisfacción en el otro, en el esposo, porque mi felicidad no me la puede dar otro. Me la da es Dios. Cuando yo primero me lleno del amor de Dios, puedo dar amor al otro. El problema es que muchas veces queremos es que me den, que me suplan, que me entiendan. Entonces, cuando está ese egoísmo de pensar solo en mí,
entonces no hay forma. Pero claro, hay muchas situaciones en las que no estamos de acuerdo, como decía ahorita Andrés, el temperamento. Cuando yo entiendo, y eso es algo que todos lo podemos hacer desde la casa, tratar de identificar cómo soy, qué tipo de temperamento, que eso nos tomaría pues como muchos programas, pero cuando yo aprendo a entender que el otro no lo está haciendo para ofenderme, para dañarme, sino que es así y que mi misión es aceptarlo y dejar pasar y hablar en el momento en que ya, o sea, lo concreto para mí es dejar pasar. Es en el momento no generar el rencor y pensar en lo mismo. Y un consejo que me dio mi mamá hace muchos años es: a Dios se le dicen las cosas malas de su esposo y a los demás las cosas buenas. Cada vez que usted tenga un dolor o una aflicción por algo que su esposo le hizo, cuénteselo a Dios y ahí va a encontrar respuestas. Entonces, yo creo que en lo personal, lo que me ayuda es tener un tiempo con Dios antes de tenerlo con mi familia. Segundo, dejar pasar, hacer cortocircuito, no dejar que mi egoísmo o mi dolor dañe el momento, buscar espacios para conversar. Es muy importante hablarlo, pero en el momento de hablar, no dejarse uno llevar por la dureza, tratar con respeto y amabilidad al otro. Si yo le hablo con respeto, yo voy a corregirlo sin herir. Yo le puedo decir qué me duele y cómo, y buscar siempre que nos sentemos a conversar. O sea, no hablemos si lo que queremos es desahogarnos. Desahoguémonos con Dios, desahoguémonos en el sagrario, busquemos una capilla, llorémosle al Señor. Y ya cuando hayamos descargado como todo ese dolor y esa rabia, lo que sentimos que el Señor nos conoce y sabe que estamos hechos, ahora sí, busquemos un espacio para hablar, pero en ese espacio, norma número 1, no buscar palabras ofensivas, no tratar de desquitarme. Si no me voy a sentar a buscar una solución, pues esperemos que no es el momento. La lista de agravios que me ha hecho. Sí, no solo histérica, sino histórica. Es que tal día, no, dejar pasar es hacer cortocircuito, empezar cada día porque es un trabajo de nunca acabar y no significa que lo hayamos alcanzado. Como dice el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, es que prosigo a la meta, es todos los días esforzarme un poquito. Hoy caí, hoy me ofusqué, más tarde no lo voy a hacer, pero definitivamente sin ese espacio de oración, no. Qué bien. Andrés, ¿y usted, su experiencia, a qué acude lo primero cuando la situación con Sandra, que también lo que dijo Hildebrando lo fomenta mucho el demonio, que es el que desune? Usted también, ¿cómo son sus herramientas? Bueno, hermanas, yo creo que principalmente los problemas se dan por el egoísmo y por la falta de caridad que nosotros tenemos. Nosotros decimos amar, pero ese amor en realidad muchas veces es muy egoísta, es para nosotros. Entonces el amor es verdaderamente darse, el amor es ceder. Cuando el día que me iba a casar, mi papá me dijo: usted quiere ser feliz en el matrimonio, tiene que aprender a ceder, tiene que bajar la cabeza. Entonces, si nosotros no somos humildes, nosotros nos vamos a quedar dándole vueltas a los problemas siempre y no vamos a superarlo, ¿cierto? Como decía Sandra, claro, siempre ofrezcamos por lo menos en la mañana el día al Señor, para que estemos con el Señor, porque sin Dios nos dejamos llevar por la ira, por nuestros egoísmos. Entonces, bueno, yo creo que principalmente es eso, hermana. Así, muy bien. Hildebrando, usted también es casado, bueno, conocemos a su esposa, que es un encanto, pero supongo que también hay fricciones en el hogar, porque me gusta que este programa sea práctico para nuestros radioyentes también, que lo escuchen y a lo mejor no se les había ocurrido, pero puede ser la solución de algún problema que estén pasando. Usted, Hildebrando, cuando tiene, su esposa se llama Julie, es joven, todavía no tiene 30 años, Julie tiene 29, entonces usted, cuando está así un poquito en fricción con su esposa, ¿cuál es la herramienta primera que usa? Hermana, pues primero quería decir algo que usted dijo ahora cuando hablaba de que muchas veces quieren hacer creer a la mujer que puede ser hombre con operaciones y con todo. Sandra también lo dijo, pero pasó así. Y yo quisiera recordarle también a nuestros oyentes que no solamente Dios hizo nuestra parte física femenina o masculina, también el alma es masculina o femenina, y eso no puede cambiar. O sea, nunca va a cambiar, ¿cierto? Hay algo que cuando estaba leyendo el tema, hermana, me quedó, y es verdad,
porque uno muchas veces sin querer hiere el otro, sea por costumbres que yo tengo de mi casa, o porque en el momento dije algo y no lo pensé, o por algún niño que la mujer es como un poco más blanda de corazón que uno, y uno lo quiere corregir y de pronto puede pasar algo, y Andrés y Sandra lo saben que puede ser así, aunque bueno, ellos dos son más muy calmados. Quizás yo no, pero dice el Señor que el amor todo lo vence, todo lo supera. Y en el Cantar de los Cantares dice que el amor es más fuerte que la muerte. Esto es referente a lo que usted dice, hermana, de que muchas veces nos herimos por pequeñeces, ¿cierto? Si yo realmente amo a mi esposa y amo a mi familia, debo perdonar y debo olvidar cualquier cosa que pueda pasar entre nosotros, por cualquier dificultad que pueda pasar, hermana, porque en el matrimonio se pueden presentar muchas dificultades, tanto enfermedades, tanto problemas materiales, económicos. Nuestro último niño que tuvimos, hermana, fue una experiencia tremenda, Tomás, porque él nació de 29 semanas. Y ustedes se imaginarán, nosotros con otros 6 hijos más 7, y nace Tomás de 29 semanas y se queda en el hospital 2 meses. Y en 2 meses Julie le toca estar casi de lleno en el hospital, unas veces yo en la noche, ella en el día, yo trabajando, o sea, y ahí se olvida uno como de todo, o sea, como que haga usted esto, haga aquello, entonces no hay ni siquiera una conversación de cómo te fue, no, o sea, porque es una carrera, los niños donde los papás de cada uno, o sea, es como que nos cambia la vida. De un momento a otro el matrimonio nos puede cambiar, hermana, sea en un caso como este, o de otra manera por la pérdida de un familiar, o hasta de un mismo hijo, o una quiebra. Yo diría que cuando esas cosas pasan, es muy importante tener presente el Cantar de los Cantares, porque por decir mi esposa, todo ese tiempo en el hospital, puede pasar que en algún momento tenga pues rabia o esté airada por algo, y yo ahí debo de entenderla, porque no es fácil, pues la mujer es muy dada a lo materno, a los hijos, al corazón, y a una mujer le duele mucho ver un hijo estando en estas dificultades. Pero yo diría, hermana, y queridos oyentes, que es el amor el que todo lo puede, y que por ese amor, por ese mismo amor que Cristo ha ido a la cruz y que nos ha perdonado tantas ofensas que le hacemos, especialmente yo, así también yo puedo perdonar al otro, así también yo puedo perdonar a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano, a mi padre, porque no solamente el amor va en la familia, sino que hay que reflejarlo hacia afuera. Y yo pienso, hermana, que si un matrimonio, 2 cónyuges, aprenden a perdonarse, aprenden a dejar pasar tantas cosas que pueden pasar, y los que están casados también lo saben, esos hijos también lo van a aprender, y muchos van a aprender y van a ver que se puede, que realmente sí se puede. Entonces, aunque el matrimonio, como todo en la vida, tiene sus dificultades, y más uno conviviendo con alguien día y noche que tiene otra crianza, viene de otra culturas quizás diferentes, otra formación, etcétera, etcétera, realmente yo diría que sí se puede, y esas diferencias es lo que hacen que nos podamos complementar, hermana, y seguir adelante, y como yo lo decía ahorita, o sea, el amor, hermana, realmente todo lo puede. Y yo podría decir por mí, o sea, y no es por pues echármelas acá, pero creo que yo he podido vivir con mi esposo un matrimonio muy hermoso, pero que hemos tenido, imagínense, con todos los hijos, que tenemos grandes dificultades, y que hemos tenido varios, alguna vez en la UCI, con problemas, etcétera, pero que realmente se puede, y que es algo muy hermoso, hermana, que vale la pena luchar, y que al final de la vida
hicimos algo y no pasamos como en vano, o sea, sin hacer nada, y que si Dios nos va a pedir cuentas por esos dones que nos dio, y nosotros que ya estamos en el matrimonio, yo creo que son esos dones de ser padres y madres que Dios nos va a pedir cuentas, y que a la final va a valer la pena luchar, aunque lógicamente van a haber dificultades. Muy bien, yo le querría preguntar ahora, qué bonito los ejemplos de su vivir diario del matrimonio de Andrés y Sandra, y también de Hildebrando y Julie, que nos han dicho, qué bonito lo que ha dicho Hildebrando, que el amor todo lo supera, y así es. Yo le querría ahora preguntar a Sandra, y que es un enemigo de este amor al que se refiere Hildebrando, porque es algo muy sutil. Porque cuántas veces hemos escuchado, yo me voy a separar porque yo ya no amo a mi esposa, o porque yo ya no amo a mi esposo. Y entonces, Sandra, ¿es que se pierde ese amor o se cambia o se transforma? Porque en un programa hablábamos de las crisis del amor, que crisis no es que está todo perdido, sino que es cambio. Crisis es cambio, no desamor. Entonces, ¿por qué la gente dice, yo ya es que no lo quiero, ya llevamos 10 años, a mí el amor me ha cambiado, yo ya no siento lo mismo de cuando éramos jóvenes? ¿Qué es en realidad lo que sucede? Es una tentación de pensar que ya el amor no está, que se ha desaparecido, y lamentablemente es la primordial causa de los divorcios ahora. Y es porque, sin darnos cuenta, el amor tiene como una especie de edades o de etapas. Entonces se va modificando sin que, pues de manera como gradual, ese amor conyugal, y eso les hace pensar a muchos que no, es que se acabó el amor. Entonces, con ese pretexto, como dicen que ya no se aman como antes, entonces piensan que ya el amor ha cambiado, que se ha menguado, y es simplemente que se ha pasado de una etapa a otra. Voy a mencionarlas así rápidamente, y es que son 3 etapas, digamos como generales. La primera es el tiempo de la admiración, que es el placer de su primera experiencia, la emoción que dilata entonces las almas con ese sentimiento de que somos plenos, hechos el uno para el otro, los primeros años son los primeros años del matrimonio. Entonces es lo que dicen pues los recién casados. Lo que pasa es que ahorita, como se tiene ese mal pensamiento de que para casarse primero hay que vivir juntos, y es un gran error, porque dicen que ya cuando se casan, como decía ahorita, se acaban las cosas. El sacramento no acaba nada. Lo que pasa es que se vivió en momentos diferentes, en momentos inadecuados, y las estadísticas muestran cómo el 50% de los matrimonios que viven antes de casarse, digamos en pecado, en concubinato, que es la palabra que políticamente suele ser no correcta ahora, son los que el 50% de estas parejas se separan cuando ya se casan. Perdón. Entonces hay 3 etapas, una que es la etapa del recién casado, la admiración, donde se parece que se goza de la felicidad. Ya después viene una vuelta a la realidad, que es como la segunda etapa, en la que ya esa impresión de novedad cambia, se sigue la costumbre de que se embolata como esa sensibilidad. Sí, esta es la segunda etapa, pero como nos falta poco para terminar el programa, vamos a dar entrada, y luego sigue Sandra, de estas etapas que son 3. Vamos a dar entrada a María Sara, que nos está llamando desde California. Adelante, Sara. Hola, mi nombre es Sara Rivera. Y muy buenos días. Buenos días, Sandra. Buenos días, perdón. Buenos días, mis hermanas y mis hermanos en Cristo. Pues les quiero hablar sobre de mi matrimonio. Me casé con mi esposo, y pues siempre he tenido problemas con él. Pues si podrían ayudarme con sus oraciones, por favor, a mí y a mi esposo. Y tengo 4 de familia. Ya tengo mis 3 nietos y mis 2 yernos, y el novio de mi hija. Una de mis hijas vive con su novio, nada más así. Pero sí he tenido muchísimos problemas con mi esposo, y pues no sé si ustedes pueden ayudarnos con sus oraciones o pueden darnos un consejo, por favor. Muy bien, María Sara. Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, el consejo
es si usted, porque también conocemos a matrimonios que él a lo mejor no es creyente, no es que no sea creyente, es que está alejado de la iglesia, está en pecado mortal, la esposa sí está en gracia de Dios o viceversa. Cuando yo ya no sé qué hacer, porque a veces el sermonear, como se dice familiarmente, ya es contraproducente porque todos nos cansamos de que nos sermonee y además la gracia de la transformación no viene del esposo o de la esposa, viene de Dios. ¿Qué es lo que me queda a mí? Por supuesto, no pensar en que me voy a separar, aunque la Iglesia permite en ciertas circunstancias una separación, más no un divorcio, por supuesto. Entonces, cuando en mi mente no hay estas razones para yo separarme, cuando hay agresión física, etcétera, la única salida y la mejor y más perfecta, por supuesto, siempre es, María Sara, que yo ya viva una vida de intimidad con el Señor, pidiendo por la conversión de mi esposo y por mi matrimonio, porque no hay otra forma, por más que yo consulte, miren que aquí Sandra es psicóloga, pero ya tenemos la experiencia, por más que yo vaya a un psiquiatra, a un psicólogo, es que el otro pues no está en lo que yo quiero que esté, en esta que vuelva al matrimonio. No, entonces, ¿qué es lo que nos queda, María Sara? Nosotros como personas creyentes, nuestra salvación está en Dios. Es decir, toda nuestra problemática, y lo dijo muy bien Sandra hace un momento, es primero con Dios. Y ya a través de mis oraciones, como hizo Santa Rita de Casia, mi esposo volverá primero a los caminos de Dios y por ende a que mi matrimonio esté unido, pero no desanimarse también en lo espiritual, porque si no, María Sara, ahí estamos perdidos. De manera que, como no conocemos en concreto su circunstancia, pero sí le digo, como yo como consagrada, María Sara, que esté muy unida al Señor, el rosario que tiene mucha fuerza, la coronilla también por su esposo, y ya verá cómo el Señor hace maravillas en nuestra vida, María Sara. Bueno, dejo que en el minuto casi que nos queda de programa, dejo que Sandra termine con estas 3 etapas del amor. Bueno, muchas gracias, señora María Sara, por comunicarse con nosotros. Y claro que la tendremos muy presente en nuestras oraciones. Estábamos hablando de las edades o etapas del amor, hablamos de la admiración. La segunda sería como esa volver a la realidad, donde ya encontramos que ese príncipe azul no es tal, ya vienen las responsabilidades, los defectos mutuos, las cosas pequeñas del día a día, a veces las dificultades económicas, el trabajo, bueno, tantas situaciones que hacen que volvamos a la realidad y nos replanteemos. Por eso decía ahorita que el amor es una decisión, no es solo un sentimiento. La primera etapa en esa admiración influye mucho el sentimiento, pero ya en la realidad es el vivir esas experiencias lo que debemos pedirle a Dios que nos unan, como decía ahorita Hildebrando, esas situaciones difíciles que ha vivido en el matrimonio, lo ha unido con su esposa Julie, y eso ha permitido que ellos, a pesar de verse en una realidad compleja, continúen. Y ya después, si pasan digamos como este periodo de prueba, ya viene la etapa tercera del matrimonio, que es el ahondamiento, la pacificación y la purificación de su amor. Es que el amor se purifica. Entonces, a través de esas situaciones diferentes o diversas, se purifica el amor. Muy bien, Sandra, qué bonito esto último. Acuérdense, hay etapas en el amor no se acaba. Muchísimas gracias a nuestros invitados, también a nuestros técnicos y a María Sara, que nos llamó desde California, y le prometemos que va a estar en nuestras oraciones. Este programa lo hemos hecho en directo desde Colombia para Radio Católica Mundial. Que la Sagrada Familia los bendiga en este nuevo año 2025. Somos jóvenes para la eternidad.